Segunda hora que ya empezamos a transitar. Nosotros decíamos que hay una enorme cantidad de aristas en cuanto a los derechos a consagrarse en la nueva Constitución, y uno de ellos era, y nuestra preocupación y la de un colectivo cultural en Santa Fe que viene bregando hace tiempo, los derechos culturales. Estoy hablando de Cultura de Pie y está con nosotros Andrea Eletti, que es referente de ese espacio, porque se consagran algunos derechos culturales en la Constitución nueva, y queríamos saber si quienes han militado por esa causa están a gusto con lo que se ha escrito allí, si faltó algo, si resta poner, si hay tiempo. Bueno, Andrea Eletti con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Buen día, 11:09. Te saluda Turco Cherepa aquí en La Mañana es de 10. ¿Qué tal, Turco? Un gusto hablar con vos y bueno, con toda la audiencia. Sí, estamos ahí esperando a ver cómo termina la redacción final de escribir la letra de la Constitución. Bueno, el miércoles pasado se hicieron los dictámenes de la Comisión de Derechos y Garantías, donde estaba el artículo 22. Bregamos mucho nosotros en nuestra militancia desde finales de febrero por los derechos culturales. Lo que podemos, yo y el colectivo tenemos como dos lecturas así del artículo. Una, la primera, que creo que es un avance en ese artículo, hubo muchos avances a lo que estaba, por supuesto. Se mencionan además palabras y conceptos que tienen que ver con principios de derechos culturales. Algunos estaban en algunos, además de nuestro proyecto, en alguno de los proyectos de los bloques que presentaron, en otros no. Bueno, yo creo que algo escucharon de todo lo que fuimos a decir y se logró una redacción para mi gusto de un gran avance, pero también al mismo tiempo con algunas debilidades digamos jurídicas también. O sea, están las dos cosas. El avance es que, se mencionan los derechos culturales. Eso esa mención habilita que luego esos derechos, a través de leyes, de ordenanza, de cartas de derechos culturales, se puedan garantizar y trabajar más minuciosamente. No están garantizados, sí están mencionados en la primera parte de la redacción. Después creemos que que el hecho de que se garantice la protección del patrimonio material e inmaterial también es muy importante. Eso no estaba en la otra redacción. Se garantizan, y fue algo que nosotros acompañamos en nuestro proyecto y también lo pidió el Foro de Derechos Humanos, que eso es súper importante, sobre todo en esta coyuntura. Se garantizan los espacios de memoria que estaban en muchas redacciones, pero que nuestro proyecto, y también lo pidió el foro, no solo los espacios y los sitios, sino también los documentos y los archivos de esos espacios. Eso es para mí realmente una de las cosas más importantes que tiene el artículo 22, con la conservación y la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial. Así que hay también fomenta, garantiza así el Estado la diversidad cultural y el diálogo intercultural, que nosotros peleamos y mucho fundamentamos la importancia de la interculturalidad, que no es lo mismo que la diversidad cultural, que tenían que estar ambas. Así que hay un gran avance en la redacción. Se fomentan las bibliotecas populares, pero en general el proyecto que Cultura de Pie había presentado, sé que hubo otros proyectos de bibliotecas populares, de otros espacios de cultura de Rosario. Con algunos estábamos en contacto, con otros no. Nosotros desde que arranca hasta que terminaba nuestro proyecto, el Estado no solo garantizaba en la formulación, porque la palabra garantía es todo para que el Estado se haga responsable de que los derechos culturales sean, tenidos en cuenta a la hora de las políticas públicas, sino también la democratización, no solo la preservación del patrimonio cultural inmaterial, sino la democratización de ese patrimonio, porque sabemos que no todo el mundo
es súper importante que el Estado garantice esa preservación, esa conservación, que garantice los archivos de la memoria, pero que no toda la sociedad de la ciudad y de la provincia accede por igual a esos patrimonios, a esos saberes. Sí, Entonces, sí, no, te iba a preguntar, porque sé que ustedes también estuvieron indagando en cartas magnas de otras provincias, sí. Si comparativamente, si esto que venís marcando ha sido de primera una ganancia, digo, si queda redactado así, y después comparativamente si se asemeja a otras provincias que tienen una constitución que mencionan lo cultural, si se quiere, de un modo más avanzado, más de vanguardia. Sí, yo creo que para lo que estabas, o sea, si yo me pongo a comparar en relación a La Rioja, por ejemplo, el artículo de La Rioja no es tan largo, pero arranca: el Estado garantiza, fundamental, garantiza el ejercicio de los saberes, el patrimonio, eso es fundamental. En nuestro artículo empieza: toda persona tiene derecho a gozar de la cultura, al ejercicio, a la participación y el ejercicio, creo que dice, de los derechos culturales sin discriminación. Es súper importante, pero es una declaración, como si fuera la Declaración de los Derechos Humanos, que es una carta de intención, que después todos los estados la toman, ¿no? Los estados miembros, para trabajar sobre esa carta de declaración de derechos humanos, a la que se, digamos, avalan. Entonces, bueno, esa es la diferencia de que nosotros vemos en algunos tramos de la formulación, que está muy, muy bien escrita, pero que desde la parte de la responsabilidad del Estado, hay partes que son más débiles y otras que, sobre todo en cuanto a la democratización y el acceso de las personas en la cultura. Sí creo que tiene muchos avances en que el Estado garantice digamos, la conservación, el fomento. Eso está muy bien. Por eso te digo, son las dos lecturas. Hay un gran avance en muchas cosas y hay otras que se quedaron ahí medio con buena voluntad de redacción, que están expresadas pero que no están garantizadas. Pero al estar mencionadas, uno lo que tiene que hacer como militante cultural a futuro es poder, eso que está mencionado en la Constitución, que además, digamos, todo está, digamos, por añadidura, uno porque tiene ese fervor de la militancia, de que Santa Fe realmente pudiera trabajar con más tiempo este artículo, con más partidos, digamos, nos escucharon y todo, pero bueno, fue un trabajo rápido, si bien hubo audiencias públicas y todo después, todo lo que todo el mundo sabe de los diferentes bloques y las diferentes visiones, en un mes poder redactar un artículo que contenga todas las discusiones y las visiones. Así que bueno, no, yo te digo desde un análisis bien minucioso, porque la verdad que con cultura de pie, con especialistas, abogados, con los mismos constituyentes, hemos aprendido un montón, y una palabra te cambia todo. Claro, claro. O te lo deja a la buena voluntad del Estado que esté, o realmente lo compromete a futuro a todos los gobiernos, a que garantice y democratice digamos, todo eso que está escrito a todos los ciudadanos. Entonces, obviamente que estamos satisfechos con el artículo, porque a lo que estaba hubo muchos avances. Nosotros hubiésemos pretendido que la palabra democratización y garantía y esté, digamos, mucho más veces, esa palabra creo que no está, democratizar el patrimonio, por ejemplo, nosotros lo habíamos puesto. Pero bueno, hay otras que aparecen, como la interculturalidad, la diversidad cultural, aparecen mencionados los derechos culturales que no estaban mencionados. Digamos, además en la Constitución Nacional están por añadidura en los tratados internacionales, tampoco la Constitución los trata, los derechos culturales, pero como la Constitución Argentina incorpora los tratados internacionales,
por lo consiguiente todos los tratados internacionales que hablen de derechos culturales son tienen rango constitucional. Entonces también digamos que el hecho que se mencionen en nuestra Constitución ya es un paso súper importante. Así que bueno, estamos satisfechos. Hay cosas que yo no hubiese escrito me van a matar como el hecho de que está bien que se especifique que lo público, lo privado y lo comunitario para fondos de fomento. Pero me parece que eso con una ley era suficiente. De hecho, Claro. me hace ruido, digamos, en el contexto de que parece que como hay que quedar bien porque como la gente no quiere que el Estado le ponga plata a la cultura. O sea, ya sucede que lo privado y lo público están trabajando en eventos culturales. Ya está sucediendo, de hecho hay una ley de fomento que se está trabajando con el Ministerio de Cultura, a lo cual nosotros pedimos participar, no solo Cultura de Pie, el BIR, actores, un montón de cosas, hubo reuniones por eso, o sea que, y está bien, digamos, tiene que suceder eso, pero no me parecía a mí, esto lo digo como André Leti, que eso se plasmara dentro del texto constitucional. Bien, Me Andrea, parece... está bien, queda claro eso. Te quiero hacer la última pregunta porque recién nombrabas otras organizaciones y es interesante que se pudo dar esta juntada de artistas en torno a la misma causa. Sabemos que es un ambiente complicado para poder pensar lo colectivo, porque hay gente que habitualmente labura en la individualidad, pero bueno, lo han podido hacer ustedes. Te hago la última. ¿Podés hacer una breve síntesis de lo que fue el camino de Cultura de Pie, el recorrido que ustedes han hecho en torno a poder participar, a poder exponer en la Cámara? ¿Cómo empezaron a juntar esa fuerza? Sí, nosotros empezamos a fines de febrero, primero el grupo nuestro, más de dirección, los que coordinamos, después lo ampliamos a todos, iban llegando diferentes compañeros de diferentes áreas de cultura. Bueno, esas asambleas tenían periodicidad cada 15 días, una vez por mes. Empezamos a leer, a redactar cosas. Nos empezamos a contactar con especialistas de derecho del Grupo de Derechos Culturales de Argentina, donde hay abogados, especialistas en arte, más todo el material que hay de México, de España, de Latinoamérica respecto a los derechos culturales y diferentes constituciones, ¿no?, latinoamericanas y de Argentina. Y bueno, estuvimos haciendo ese estudio, hicimos una caravana cultural, luego, antes de la convencional, para explicar por qué nosotros proponíamos los derechos culturales en la Constitución y no el derecho a la cultura. Hablábamos, digamos, que esté el derecho a la cultura, pero que tenían que estar mencionados los derechos, por lo menos mencionados los derechos culturales. Hicimos una carta abierta. Trabajamos eso, digamos, pedagógicamente en la plaza con colegas de la cultura y de otros espacios que ya se estaban juntando con la misma inquietud de poder llevar a la convencional sus proyectos, sus inquietudes, el feminismo, la comunidad LGTBQ+, los ambientalistas, los pueblos originarios. Bueno, todos esos fueron parte de la caravana. Se armó luego la multisectorial, pidiéndonos que pudiéramos ser parte de la convención y pudieran escuchar nuestros proyectos, nuestras inquietudes. Y bueno, fue un camino de varios meses que se fue articulando y sosteniendo no solo con la parte de la gente de cultura, a lo cual a nuestro proyecto avalaron un montón. Estamos muy agradecidos, bibliotecas populares, el BIRRI, también actores, actrices de Santa Fe y Rosario. Estuvimos en Rosario hablando en La Toma con otros colegas rosarinos, donde ahí contactamos también con el sector de Rosario. O sea, se fue trabajando durante todo este tiempo para poder llegar luego a presentar el proyecto en la Comisión de Derechos y Garantía, donde nos llaman a exponer y a donde nosotros llevamos el fundamento. Y no solo estuvimos en la Comisión de Derechos y Garantía,
sino que luego también participábamos en la audiencia por el derecho a la ciudad, porque no hay derecho a la ciudad sin el ejercicio pleno de los derechos culturales también. Así que estuvimos ahí laburando y dando nuestra mirada acerca de los derechos culturales y la cultura en la convencional. Y bueno, salió hasta último momento tratando de hablar con los convencionales, que la verdad todos con diferentes miradas nos han escuchado, así que nada, es un proceso de mucho aprendizaje, de también agradecer a la gente de la cultura que por ahí no se pudo sumar, que nos han apoyado, que nos han agradecido todo este camino que hemos realizado. Hasta el día de ayer nos llegan colegas que nos agradecen y que están siguiendo todo lo que Cultura de Pie estuvo desarrollando en esta militancia por los derechos culturales en la Constitución. Así que el saldo es muy positivo, en realidad. Así que lo que nosotros queremos a futuro, ahora cuando termine la letra final, bueno, es laburar sobre todo a través de las autonomías que seguramente saldrán de las ciudades, poder trabajar una carta de derechos culturales primero desde acá de Santa Fe, por supuesto, que pueda trabajar un catálogo. Nuestro proyecto tenía un articulado de derechos culturales, que algunas cosas de esos principios están volcados en la redacción, la libre expresión de la creación artística, que era también una inquietud de los artistas en la coyuntura de hoy, digamos que cada uno pueda crear, expresarse desde la temática y la perspectiva que desee en la provincia de Santa Fe. Bueno, había un articulado de principios, que eso se puede plasmar en una carta de derechos culturales, en un programa. Bueno, así que se abre un camino, la mención de derechos culturales en la Constitución, para elaborar un montón a futuro en leyes, en ordenanza y en programa. Así que el saldo es muy positivo. Bueno, Andrea, te agradecemos este contacto, y felicitaciones a vos y a toda la gente que ha estado laburando desde el día cero con esta pelea que llevaron adelante. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver en la redacción final, pero creemos que va a quedar así. Bueno, bárbaro. Andrea Eletti charlando con nosotros, es cantante santafesina, pero a través del Grupo Cultura de Pie viene bregando hace rato para que los derechos culturales consten en la nueva Constitución, y para eso parece que eso así será.